Bien, hermano, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Primera de Corintios, retomando lo que dejamos la semana pasada en el capítulo 7, versículos 8 y 9. Primera de Corintios 7, versículos 8 y 9, dice el apóstol Pablo: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Nos llama la atención esa frase, quedarse como yo, después de haber mencionado solteros y viudas, lo que da a entender que el estado civil de Pablo era soltero. Lo único que es difícil asegurar si era soltero porque nunca se había casado o porque había enviudado. Eso es lo que no estamos seguros por dos razones. Viudo por el hecho de haber sido miembro del Sanedrín. En Hechos 26:10 él mismo dice que él daba su voto cuando daban la orden de matar a los cristianos. Y hay que tener en cuenta que según la tradición, solo las cabezas de familia tenían derecho a dar su voto. Y vemos cómo él daba el voto. Ahora, ¿por qué también no podemos afirmar esto? Porque no se sabe de seguro si antes del 70, después de Cristo, que era cuando Pablo era parte del Sanedrín, tenían esta tradición, tenían esta ley. Por eso que no se puede afirmar ni una cosa ni la otra. Sin embargo, ¿por qué le aconseja que tanto viudas como solteros les era mejor quedarse como él, quedarse solos? ¿Acaso no fue Dios quien instituyó la familia, el matrimonio, y tiene grandes propósitos para con la pareja? Claro que sí. El apóstol Pablo en ningún momento está en contra del matrimonio. Pensamos en que él quizás tenía dos razones en mente. Número uno, le está hablando a los cristianos, que bien podían usar su soltería para servir al Señor sin los impedimentos de tener que atender a una familia. Él mismo era ejemplo de esto. Debido a que él era soltero, él pudo entregarse por completo al trabajo misionero y a llevar el evangelio a muchas partes del mundo. Otra de las razones es, recuerden que siempre estaba la expectativa de la segunda venida. O sea, en todos los tiempos la iglesia ha percibido la venida del Señor como inminente. Entonces, pensando de que la venida del Señor era inminente, y tanto trabajo que había que hacer para el Señor, él dice, bueno, le es mejor quedarse como yo, pero no quedarse como yo para volverse inerte o vago, sino es para que se entregue al servicio del Señor. Y eso nos enseña mucho, hermanos, que dependiendo de nuestro estado civil, nosotros podemos entregarnos a servir al Señor. Las viudas, los viudos, los solteros, le pueden dedicar tiempo a la obra de Dios, lo cual van a cosechar grandes recompensas del Señor. A los que no tenían este don de continencia, Pablo les dice que es mejor casarse que quemarse. Quemarse quiere decir sentir la pasión por lo sensual y caer en la concupiscencia de la carne o inclusive en pasiones desordenadas. Aquel que no tenía el don de celibato se presta a tentaciones impuras. Por tanto, él les dice, es mejor que procuraran casarse. Ahora, procurar casarse no por razones incorrectas o motivos impropios, porque de seguro que el que se casa con esa mentalidad va directamente al fracaso. El matrimonio es un paso muy serio. Es una de las decisiones de mayor envergadura de la vida, por tanto debe ser un paso que no puede ser tomado a la ligera.
O sea, pero si no tenía el don de continencia, debía de casarse. Todo esto nos está enseñando que la relación íntima es algo que Dios creó para el mutuo placer conyugal. Después de exhortar a los solteros a quedarse solo para que sirvan al Señor, y a los que no tengan este don a que se casen para que no se quemen de pasión, ahora el apóstol le habla a los casados y trata el tema bien controversial del divorcio, lo cual es la disolución del lazo matrimonial. De acuerdo a los principios antibíblicos y las costumbres de la sociedad actual, o sea, el estilo de vida que se está viviendo, donde cada vez se honra menos el matrimonio y menos se obedece la palabra de Dios, el tema del divorcio cada vez más complicado. En ciertas culturas anteriores no había el problema de hoy día. Las personas sabían que se casaban para toda una vida. En este momento hay que dar gracias a Dios si se casan, y no solamente darle gracias a Dios que se casen, sino que ya van al matrimonio con una mente predispuesta, como dando por hecho ya el divorcio, como dando por hecho que la relación no va a durar. Entonces, en medio de esa mentalidad está la iglesia, y créalo o no, se deja influenciar por toda la sociedad, y se hace más difícil tratar el tema del divorcio, pero nosotros tenemos que estar comprometidos con la palabra de Dios, y lo que vamos a hacer es tratar el tema del divorcio como lo está presentando Pablo, eliminar quizás algunos tabús que tenemos en nuestra mente y ver exactamente qué es lo que el Señor nos está hablando a través de la Biblia. Sabemos que Hebreos 13:4, un versículo muy importante para la pareja, para el matrimonio. Hebreos 13, versículo 4. Traten de no desmarcar a Primera de Corintios. Honroso sea en todos el matrimonio. O sea, Pablo aquí también en Hebreos, si él fue el que escribió el libro, está mencionando que todos tenemos que ver el matrimonio como un estado honroso, no es cualquier cosa. Dice, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En cuanto al divorcio, viendo lo que es la ley antigua, Moisés había consentido que los hombres repudiaran a sus mujeres por cualquier causa. No, miren lo que dice Deuteronomio 24, del 1 al 4. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Después de leerlo vamos a ver el comentario que hace Riley al respecto, muy interesante. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, y después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Si lo leemos así, pensamos de que cualquiera podía darle una carta a alguna mujer y despedirla,
pero no es realmente la correcta interpretación. El significado de este pasaje tocante al divorcio es que si los hechos mencionados en los primeros 3 versículos ocurrían, una mujer se divorcia de su primer esposo y se casa con otro, quien también se divorcia o muere, entonces tenía que aplicar las restricciones del versículo 4. Su marido, su primer marido, no podía casarse con ella. El pasaje no debe entenderse como un mandamiento al divorcio, sino más bien como una regulación de una práctica. La clave está cuando dice cosa indecente. Ahí es donde está la clave. Significa alguna exhibición repudiable o indecente. Inclusive no necesariamente adulterio, pero algo indecente. La idea está, algo había ocurrido que si había alguna sospecha o no se estaba seguro, entonces la persona tenía que ir y ejercer la ofrenda de celos. ¿Había escuchado usted de la ofrenda de celos? La ofrenda de celos, usted la puede leer en su casa después, no tenemos el tiempo para leerla. Se encuentra en Números capítulo 5, versículo del 11 al 31. Y lo que hacían era traer a la mujer delante del sacerdote y le daban a beber agua salada. Y entonces ponían la mano sobre ella y decía, si lo que te están acusando es verdad, esta agua va a entrar a tus entrañas, te va a hinchar el vientre y el muslo, o sea, vas a ser una maldita. Y si es simplemente sospecha, no es verdad lo que están diciendo de ti, no, el agua no va a tener ningún efecto. Esa era la ofrenda de celos que se encuentra en Números 5. O sea, si una mujer era hallada por cosa indecente, pero eso también tenía cabía la posibilidad de que no era seguro, no era cierto, sino que el marido sospechara, entonces tenía que proceder a dar la ofrenda de celos. Si la despedía, entonces quedaba libre, según la ley de Moisés, de casarse con otro hombre. Pero entonces el versículo 4 dice, parece que la mujer era tremenda. Si el marido quiere divorciarse de nuevo de ella o enviudaba el primer marido, ella no podía volver al primer marido. Entonces esto tenía que tenerse en cuenta en aquella ocasión. Ahora, es interesante lo que dijera el Señor acerca del divorcio, porque lo que hizo Jesús, Moisés puso esta ley, pero el Señor mantuvo la ordenanza original de Dios. Mateo 19, del 13 al 6. Mateo 19, 13 al 6. Tres al 6. Noten cómo la mentalidad ya de por cualquier cosa, pero ya vimos que la ley decía por cosa indecente. Sin embargo, mira lo que los fariseos le dicen, esa era la tradición de ellos. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En otras palabras, si están teniendo problemas financieros o quizás en un momento difícil en la vida del matrimonio, etc., ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, él acude a Dios, Jesús. O sea, al principio de la institución de la familia. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso fue lo que dijo Jesús cuando le preguntaron acerca del divorcio.
Y más, él siguió hablando en Mateo 5, 31 al 32. Mateo 5, 31 al 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús le está diciendo, ustedes podrán hacer lo que piensen que van a hacer, si usted quiere que le tenga que dar una carta de repudio a su mujer. Sin embargo, si se la da y no ha sido por causa de fornicación, hace que adultere. O sea, que adultere ella, y el que se casa con la repudiada también comete adulterios. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo. El divorcio es tan devastador, es una situación tan triste, que inclusive se usa simbólicamente para expresar la acción de Dios al repudiar a la infiel Israel. En varias ocasiones, en varias profecías, como es Isaías 51, Jeremías 3:8, Jesús le dice a Israel, te di carta de divorcio, carta de repudio te di. ¿Por qué? Para señalar más bien la infidelidad de aquel pueblo. Ahora, vamos a tratar el tema del divorcio, como lo presenta Pablo aquí en Corintios. Pero antes quiero mencionar dos consideraciones. Número 1, recordar los roles matrimoniales según la palabra. Y precisamente los domingos vamos a tratar las responsabilidades y los roles, este domingo del esposo, el próximo domingo, si Dios quiere, de la esposa. Pero antes del divorcio, antes de pensar en ese paso, yo tengo que primero pensar en estos roles y en estas responsabilidades, porque todo matrimonio en conflicto, usted puede dar por seguro que ha habido un desorden de roles y desobediencia a la palabra, si no por los dos, por alguna de las partes. Pero tiene que haber habido un desorden, una desobediencia que los lleva al conflicto, porque el diseño de Dios es tan perfecto que refleja su imagen, que el que sigue verdaderamente estas responsabilidades y estos roles, de seguro no va a tener problema. Mire, maridos, ser cabeza, quiere decir dirigir, amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia y tratarlas como vaso frágil. Esposas, someterse al esposo, considerando la conducta que sea casta y respetuosa. La palabra casta implica una conducta cerrada, o sea, una conducta especial para la familia, de calidad. Da a entender una mujer que está entregada y dedicada a su hogar, a su familia. Eso es lo que significa casta y respetuosa. Luego en Pedro también dice que la mujer debe de tener un espíritu afable, quiere decir amable y cordial, y apacible, agradable y sereno. Como ustedes pueden ver, estos son los roles, estas son las responsabilidades del que expresa la palabra de Dios para el matrimonio. ¿Usted no está de acuerdo conmigo que cualquier pareja que tenga conflicto es porque o los dos o uno de ellos no está siguiendo este modelo? ¿No es cierto? Pues entonces, antes de acudir a un divorcio, que sabemos que es tan devastador, y ahora vamos a ver los efectos devastadores del divorcio, yo tengo que aprender cuáles son mis roles matrimoniales y llevarlos a cabo. Los efectos devastadores del divorcio, muy en especial, me refiero al efecto negativo que causa en la vida de los hijos. Los desordena, los desorienta, los desequilibra,
se desequilibra emocional y psíquicamente, porque lo expone a vivir en medio de dos mundos. Esto es sin contar otros aspectos de abusos que surgen como resultado de segundas nupcias. No quiere decir que eso sea siempre. Hay esposos, matrimonios que se casan por segunda vez y les va muy bien. Pero usted y yo sabemos que viendo las noticias, cuántos casos de violencia y de abuso ocurren en niños por los padrastros o las madrastas. ¿Okay? A todo eso exponen a los hijos. Bueno, hay 6 aspectos que coinciden en parte unos con otros en el curso de un divorcio. O sea, esto es lo que ocurre en el curso de un divorcio. Hay un efecto emocional. Quiere decir que va a provocar desilusión, defraude, y más si alguna de las partes todavía tiene amor hacia esa persona. Se va a provocar un choque emocional. También un choque psíquico. Me refiero a un trauma. Esa persona queda traumatizada, tiene tendencias de inseguridad, de temor, de soledad, de incertidumbre, o el autoestima está por el piso. Quiere decir que también tiene efectos psíquicos. Está el proceso legal de la corte, que es bastante tedioso. El económico, o sea, no solo el costo del divorcio, sino que tener que estipular, establecer manutenciones, separación de bienes, adaptarse a un nuevo estado económico, todo eso hay que tenerlo en consideración. Pero, como yo les dije, los que más se afectan son los hijos, porque si se crían sin un modelo de familia, resultando en posibles extremismos. Ya les mencioné cuando los niños son desatendidos, no se atiende a las necesidades propias de manera adecuada, inclusive llegar a cometer abusos, o en hogares donde entonces la pareja tiene hijos, se divorcian, tienen hijos, pero al casarse esa pareja tiene sus propios hijos y va a haber siempre alguna distinción, alguna diferencia entre unos y otros. O sea, va a haber siempre un efecto en la vida de estos niños. Pero la gente no se da cuenta que hay otro muy peligroso, que es cuando los padres comienzan a competir por el amor de los hijos y entonces los comienzan a malcriar. Cada uno tratando de darle lo mejor, cada uno tratándose de ganarse el amor porque están en competencia y no saben el efecto tan malo que tiene para los hijos. También la comunidad se afecta, la iglesia, la vecindad, etc. Quiere decir que el divorcio es verdaderamente devastador. Se dice que una mujer se ganó el loto y cuando llegó a la casa lo anunció, le dijo: querido marido, he ganado el loto, así que haz las maletas. Y él le dice: bueno, ¿y qué pongo en la maleta? Cosas de playa, de cacería, ¿a dónde nos vamos? Y dice: no, nada de eso, recógelo todo y vete. Así que, hermanos, exactamente, nosotros tenemos que entender que el divorcio realmente tiene efectos completamente negativos. Que veamos el versículo próximo, vamos a 1 Corintios capítulo 7. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Hasta aquí sabemos que le había hablado a solteros, a viudas, y él más bien lo que hizo fue dar su opinión personal. ¿Okay? Pero en esta ocasión ya sí menciona que esto es mandato del Señor y lo aceptamos así como palabra inspirada de Dios. ¿Okay? Dice aquí
que manda a que la mujer no se separe del marido. Pero ¿por qué le habla primero a la mujer? ¿Por qué? Posiblemente tenga más razones ella para dejar el marido que el marido dejarla a ella. ¿Por qué? Por el abuso de roles. Y también por causa del señorío o el sometimiento, que saben que Génesis 3:16 así lo mandó Dios. Por eso que es un tema que no quiero en tan pocos minutos tocar, porque es un tema bastante serio, que las damas, todas las mujeres deben de entender, que el sometimiento a su marido tiene que ver primeramente con un respeto hacia Dios que ha establecido. Él fue el que estableció ese orden. Entonces yo tengo que tener en mi mente es respeto a Dios y a su palabra. Vamos a ver la próxima semana la causa del divorcio, lo que es la infidelidad, pero también los abusos o los abandonos de roles como otra causa genuina de divorcio, pero para la cual hay instrucciones muy precisas de parte de la palabra del Señor. Por eso esto se lo vamos a dejar para el próximo tema, las causas del divorcio, tanto la infidelidad como abandono o incumplimiento de roles. Señor les bendiga.